capítulo 13, acabamos de ver un acontecimiento, estamos en un periodo que se llama la Gran Tribulación aquí en este libro, pasando por todo el libro Apocalipsis. La iglesia ha sido llevada al cielo y en la tierra empiezan a acontecer una serie de situaciones que son parte del juicio de Dios para la humanidad. Ya pasamos la mitad de Apocalipsis, la mitad de la tribulación. Y aquí estamos en la segunda mitad de la tribulación. Ha sido el libro muy específico en nombrarnos que aquí estamos en la segunda mitad, 3 años y medio, tiempo, medio tiempo, sin medio tiempo. La segunda, la mitad de la semana de Daniel, 42 semanas, 1260 días. Acabamos de ver cómo Satanás es echado del cielo y cómo Dios cuida a su pueblo en medio de toda la persecución que se va a desatar para el pueblo judío, cómo Dios cuida a su pueblo en medio de esa persecución. Vamos al capítulo 13. Perdón. Vamos al capítulo 13. Y aquí en el capítulo 13 lo que nos va a llamar la atención es un capítulo muy interesante donde aparecen tres personajes. Pero aquí en el capítulo 13 vamos a encontrar a tres personajes. Uno es Satanás, el otro le llaman la primera bestia y al segundo le llaman la segunda bestia. El primero es identificado como el anticristo y el segundo es identificado un personaje que le llaman el falso profeta. Entonces vamos a ver, el título de este mensaje es el control de Dios. Cantábamos ahorita Rey de Reyes, nadie como tú, nadie más controla la humanidad, las cosas, los tiempos como nuestro Dios. En el capítulo 13 van a aparecer estos tres personajes y lo primero que vamos a ver como muy interesante en este capítulo 13 es algo que se va a llamar la Trinidad satánica. ¿Cómo así que la Trinidad satánica? Bueno, lo que nosotros vemos a través de la Biblia y sobre todo en este libro de Apocalipsis es que Satanás ha sido muy experto en ser un imitador. ¿Imitador de quién? Trata de imitar a Dios en lo que Él hace, en lo que Él es. Y nosotros vemos en la Biblia que nuestro Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que podemos ver a través de toda la Biblia. Vemos un Dios Padre, Dios Hijo en la persona de Cristo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, es que es un Dios que existe en tres personas. Es como la Biblia nos lo marca y lo podemos comprobar a través de la Biblia. Y Satanás intenta también imitar eso. Satanás en este punto, en este momento de la historia de la humanidad, en esa segunda mitad de la tribulación, va a intentar también imitar a la Trinidad de Dios: el anticristo, Satanás y el falso profeta. Una Trinidad satánica la llamaríamos así. Una Trinidad satánica, porque él es un impostor y él siempre quiere imitar. Miren rápidamente ahí el capítulo 16, versículo 13, ahí pasando la hojita, 16-13 de Apocalipsis. 16:13 de Apocalipsis dice lo siguiente: y vi salir, ya vamos a ir ahí en unos domingos, pero dice, y vi salir de la boca del dragón, 1, y de la boca de la bestia, 2, y la boca del falso profeta. Ahí los identifica otra vez a los tres. Bueno, ¿dónde aparecieron estos tres personajes? Bueno, Satanás ya ha venido apareciendo, específicamente apareció en todo su esplendor en el capítulo 12. Pero en el capítulo 13, entonces vamos a ver a los otros dos personajes de esta, que podríamos llamar esta Trinidad satánica, o Satanás y sus secuaces, podríamos también llamarlas. Vamos a leer versículo 1 al versículo 4. Y vamos a ver que este dragón, Satanás, y la primera bestia, que es el anticristo, están controlados bajo el control de Dios. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 13. Dice, versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice ahí, un nombre blasfemo. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Este es uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad y aparece este personaje. ¿Cuáles son las características? En el versículo 1 de las características de este personaje que se llama la bestia, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué? 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Y miren que en el capítulo 12, hablando de Satanás, en el capítulo 12, versículo 3, vamos a leer ahí solo para recordar, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, el dragón Satanás, que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Hemos identificado a través del libro de Apocalipsis estos símbolos. Estos símbolos no es que el personaje literalmente viene con 7 cabezas, con 10 cuernos, con 10 coronas, sino que esto nos está diciendo que este personaje tiene autoridad sobre reinos, que tiene mucha autoridad por tener esas coronas. No es que se va a manifestar con esas cabezas, es el símbolo que nos da. Hemos visto que en Apocalipsis hay muchos símbolos del lenguaje para tratar de identificar y tratar de ilustrar lo que él está queriendo decir aquí. Este que aparece aquí en el capítulo 13 tiene las mismas características del dragón del capítulo 12. ¿Por qué? Porque Satanás va a dar su autoridad a este hombre que se llama ¿qué? El anticristo. A este hombre que llama el anticristo, o la primera bestia que aparece aquí en el capítulo 13. 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Entonces, 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto nos habla de que este personaje tiene mucha autoridad en ese momento de la historia de la humanidad. Este personaje va a ser un gobernante. Básicamente lo que diríamos es que este personaje va a ser un político con mucho poder, con mucha autoridad, que va a estar sobre los reinos de la tierra, o sobre muchos de los reinos de la tierra. Entonces, este concepto nos habla de los reinos que representa este anticristo, o esta primera bestia. Entonces se describe con las mismas características del dragón. ¿Por qué? Porque este hombre anticristo va a representar a Satanás. Satanás le va a dar la autoridad a este hombre. Aunque ya habíamos visto que la autoridad que tiene Satanás la tiene porque Dios se la ha dado. Dios es el que le permite a Satanás hacer ciertas cosas. Lo vimos muy claramente, por ejemplo, en el ejemplo de Job. ¿Recuerdan todo lo que le pasó a Job? En ese libro de Job, si lo han tenido la oportunidad de leerlo, ¿quién autorizó eso? Dios. Dios autorizó que Satanás tocara a Job en su carne, con sus hijos, con sus posesiones, porque la autoridad que tiene Satanás, aunque tiene poder, el poder le ha sido conferido o otorgado ¿por quién? Por Dios. Esta autoridad que tiene el anticristo es otorgada o traspasada por Satanás para que el anticristo hable en nombre de Satanás, represente a Satanás y dirija toda la atención a este personaje que se llama el anticristo. ¿Para qué? ¿Con cuál fin? Ya lo vamos a leer en un momentito. Con el fin de que todos los habitantes de la tierra que quedan en ese momento pongan su adoración en Satanás. Pongan su adoración en Satanás. Entonces, la palabra griega, ahí aparece la palabra griega, es blasfemia, blasfemos. Viene esta palabra porque nos llama la atención. En sus cabezas, ¿qué había? Un nombre ¿qué? Blasfemo. ¿Qué significa esa palabra blasfemia? Cuando ustedes de pronto se escuchan esa palabra blasfemia,
¿Qué es lo que se les viene a la mente con la palabra blasfemia? Blasfemia. Cuando alguien de pronto dice, uy, esta persona blasfemó el nombre de Dios, ¿qué se viene a la mente cuando se habla de la palabra blasfemia? Bueno, este ser humano que tiene estas características que le llamamos la primera bestia, o el que va anticristo, esta bestia que va a ser un ser humano dice que va a tener una característica, la blasfemia. Bueno, hablemos un poquito de esa palabra. Los que han estudiado griego dicen que la palabra blasfemia es la palabra blasfemos. Viene de dos raíces. La primera raíz es la palabra blapo, que significa injuriar o lastimar. ¿Qué significa? Injuriar o lastimar. Y la segunda palabra significa fama o reporte. O sea que es injuriar la fama de alguien. Injuriar la fama de alguien. Es lo que significa la palabra blasfemia. En este caso, es injuriar la fama de ¿quién? De Dios. Lo que va a hacer este anticristo de muchas formas es empezar a hablar mal de una forma exagerada del nombre de Dios. Dios tiene su fama, Dios tiene su gloria, pero lo que va a hacer este anticristo es tratar de que esa gloria quede en el piso. Es tratar de que esa gloria que tiene Dios, empezar a decir cosas negativas con relación a la fama de Dios y que el nombre de Dios quede por el piso. Esa es la palabra blasfemia, injuriar. Esta palabra significa literalmente injuriar la fama de Dios. Se refiere a una burla o un discurso abusivo hacia Dios. ¿Ustedes han visto personas que se burlan de Dios? ¿Han escuchado personas que se burlan de Dios? Así bien, de una forma fea y fuerte. Uy, yo una vez estaba estudiando en la academia música y una de las personas con las que yo estudiaba música supo que yo era cristiano. Y en ese momento que él se refirió a mí, me dijo una expresión tan horrible acerca de Dios, tan horrible, tan tremenda. Eso es blasfemia. Injuriar la fama de Dios, burlarse, un discurso abusivo hacia Dios. Han escuchado personas últimamente con todo esto del lenguaje inclusivo, el homosexualismo, el lesbianismo, de todo este tema. ¿Se han escuchado discursos tan terribles en contra de Dios? Discursos tan abusivos en contra de Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo en ese momento. Lo que el anticristo va a hacer en ese momento es hacer un discurso, y ese discurso de tal forma que se burle del nombre de Dios, que se burle y que lo deje por debajo al nombre de Dios. Un discurso abusivo. Esta palabra de blasfemia ha sido usada en la historia de la Biblia, uno, para menospreciar el poder de Dios. En segundo lugar, para desacreditar el nombre de Dios. En tercer lugar, para violar su gloria. En cuarto lugar, para decir palabras malvadas acerca de Dios. O también para en arrogancia subirse por encima de Dios y creerse más que Dios. Tremendo lo que va a ser el discurso. ¿Cómo será ese discurso del anticristo en esa segunda semana de la tribulación? ¿Cómo va a ser ese momento en el que este hombre va a tener ese discurso en el que se va a burlar y va a despreciar el nombre de Dios? Pero hay algo que me llamó la atención como aplicación a este pasaje, porque ustedes se imaginan ese discurso. ¿Y qué pasa cuando uno escucha una burla en contra de Dios? ¿Qué pasa cuando uno escucha un discurso, una burla en contra de Dios? ¿Cómo se siente usted como creyente? Algo le pasa en su corazón, ¿no? Algo por allá le duele. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona pueda hablar así de Dios? No sabe lo que le espera. Se va a encontrar contra ese Dios vivo y verdadero y se va a estrellar un día. ¿Y qué va a decir? Es que yo no sabía que tú existías. Es que yo pensé que yo estaba bien. ¿Qué va a decir? Pero a uno le duele en el corazón cuando uno escucha a una persona en la calle, su compañero de trabajo, su familia, que se burla de Dios, que dice algo abusivo en contra de Dios o que dice algo arrogante en contra de Dios. Es terrible.
Pero ustedes sabían, y fue muy interesante ver este concepto, que nosotros como creyentes podemos hacer que el nombre de Dios sea blasfemado, injuriado, por debajeado. Podemos hacer que con nuestra vida el nombre de Dios sea menospreciado. Y eso es muy interesante porque uno dice acá, uy, este hombre abusivo, ¿quién se cree para hacer eso? Bueno, él parece que se cree mucho, pero después va a ser humillado. Pero como aplicación a nuestra vida, ¿sabían que nosotros con nuestra vida, testimonio y palabras podríamos hacer que el nombre de Dios sea blasfemado, injuriado y dejado en poco? Vamos a ver unos versículos ahí como para mover un poquito las hojas de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Esto vaya atrásito. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Pablo hablándole a Timoteo aquí en esta carta sobre las cosas que tiene que corregir en la iglesia. Dice en el capítulo 6, versículo 1 de Primera de Timoteo. ¿Llegaron ahí? ¿Ya llegaron ahí? Esperamos 3 segundos más, de pronto. 6.1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de ¿qué? De todo honor. En este momento, en este contexto, lo que está pasando aquí es que habían creyentes en ese mundo de ese momento que eran esclavos de otras personas. ¿Y saben qué les dice Pablo? Tienen que ser los mejores esclavos. No le está diciendo que se rebelen contra sus amos, tienen que ser los mejores esclavos en ese contexto. ¿Y por qué? Dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces había un esclavo en ese momento y el esclavo decía, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y mi único amo es ¿quién? Cristo. Entonces no trabajo más como esclavo para ese hombre. No. Si usted hace eso, el nombre de Dios va a ser ¿qué? Blasfemado, y también la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que se sujete a toda la autoridad que por Dios ha sido establecida. En ese momento, en ese contexto, su autoridad era su amo terrenal. ¿Qué tenía que hacer para él? Servirlo, amarlo, perdonarlo y mostrarse como ¿qué? Como cristiano. Vuelve a mi mente la historia de Corrie ten Boom. Es que a Annalí le gusta ahora la historia de Corrie ten Boom mucho, entonces me la hace ponérsela mucho. Y ella sufrió tanto de este hombre, que este soldado nazi que maltrató a su hermana, que maltrató a su padre, que le pegó y le golpeó a ella. Y un día después de que se acaba la guerra, Corrie ten Boom le dice a los hermanos de la congregación todo lo que ella vivió y les está hablando del perdón de Dios. Y les está hablando que Dios es un Dios perdonador y entonces que nosotros debemos perdonar a las otras personas que están a nuestro lado, perdonar a los creyentes, perdonar al que no es creyente y que nos ofende. ¿Y sabe qué hace en la película? Dice que el soldado nazi, ella empieza a ver cómo ese soldado nazi empieza a venir al frente de ella. Y ella empieza a recordar todo lo que le hizo a mi mamá, a mi hermana, todo lo que hizo a mi papá, todo lo que le hizo a todas esas mujeres que estaban en el campo de concentración, todo lo que él me hizo a mí. Y llega el hombre nazi enfrente de ella, se para enfrente de ella y le dice, señorita ten Boom, usted sabe quién soy yo y todo lo que yo le hice a usted y a su familia. Ahora entiendo el perdón de Dios, Dios me ha perdonado. ¿Podría usted perdonarme? Ella acaba de decirle a toda la congregación, tienen que perdonar como Dios perdonó. Se para enfrente de ella y les tira la mano. Y le dice, ¿podría usted perdonarme? ¿Qué iba a hacer Corrie ten Boom? ¿Qué iba a hacer? Acaba de decir un discurso movida por Dios al perdón. La señorita ten Boom alza su mano, le estrecha la mano y le dice, lo perdono, porque Dios me ha perdonado. Eso muestra a Cristo. Y dice aquí Timoteo, Pablo a Timoteo le dice, los esclavos tienen que ser los mejores esclavos. Tienen que mostrarse como creyentes.
Porque si no se muestran así, si no viven una vida que realmente muestra a Cristo en sus decisiones, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Va a ser tenido por poco. Y no solamente eso, el nombre de Dios, y aquí aparece otra cosa, ¿qué más va a ser blasfemada? La doctrina va a ser blasfemada, claro, obviamente. Si usted dice que su doctrina es la palabra, la doctrina es la enseñanza bíblica, y usted dice la enseñanza bíblica que yo vivo, o más bien yo vivo la enseñanza bíblica. ¿Y cuál es la enseñanza bíblica? Que se perdonen unos a otros. Y si no se perdonan unos a otros, entonces va a decir que cristiano ni que nada. O más bien, mejor estoy yo acá. Mejor estoy yo acá. Si ser cristiano es eso, puede ser lo mismo, ¿sí o no? El nombre de Dios es blasfemado y también la doctrina. O sea, este anticristo va a ser un discurso abusivo, pero mirándolo en nuestra propia vida, podríamos pensar, ¿sabe que mi vida también puede hacer que el nombre de Dios sea blasfemado? Terrible. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está viviendo su vida espiritual, su vida de creyente? ¿Cómo está? Otro pasaje para que lo veamos. Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, 24. Aquí está Pablo hablándole a los hermanos judíos. A los hermanos judíos. Está haciendo una defensa ahí ante los judíos porque los judíos no estaban entendiendo ciertas cosas. Pero dice Pablo, versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Lo que hablábamos ahorita, el nombre de Dios es blasfemado para tú. Porque ¿cómo está escrito? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de... Terrible. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí podríamos ver Tito 2:5 también y Santiago 2:7, no lo vamos a ver ahora. Pero el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿Se pone a pensar eso? Cuando Dios me llame a su presencia, la palabra de Dios dice lo que uno quisiera escuchar como siervo de Dios, que es: bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quisiera escuchar. ¿Qué quisiera escuchar usted? Mal siervo infiel. No crea, no. Yo quiero escuchar: bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero mire que nuestra vida puede ser causa de tropiezo a personas que están a nuestro alrededor, porque no hemos querido quizás dejar un pecado que tenemos ahí guardado y escondido, porque no hemos querido trabajar con los ídolos de nuestro corazón, porque no hemos querido realmente vivir lo que Dios dice en su palabra. A veces decimos, sí, suena muy bonito, pero eso no es para mí. A veces decimos, sí, está bien, Dios lo dice en su palabra, pero así soy yo, decía Sebastián hace 8 días, así soy yo y así me quedo. Y no me importa lo que piense la gente de mí, es mi vida y yo soy. No lo puede cantar, no lo cante, no se ponga rockero, no lo cante, porque no es así. Porque usted es un representante de Cristo y yo también, y como iglesia debemos vivir el nombre del Señor. Y Dios tiene el poder para transformar su vida, pero usted tiene que tener un corazón dispuesto. Tiene que disponer su corazón para que Dios sobre y transforme. Tiene que estar dispuesto a decirle al pecado no. Tiene que estar dispuesto a ser radical con el pecado. Porque yo no quiero que se diga de mí, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes. Imagínense que como iglesia un día dijeran eso. Por eso es que es tan importante para nosotros que esos casos de pronto que vemos en la iglesia, en los que son casos que el nombre de Dios queda públicamente avergonzado, nosotros tenemos que, autorizados por Dios, llegar a un caso de disciplina de la iglesia. ¿Con qué objetivo? Con que el nombre de Dios quede no por debajeado, sino que quede en alto. Aquí se vive la santidad de Dios a través de la disciplina de la iglesia. Hemos tenido casos muy difíciles este año que ha pasado
en los que hemos tenido que ser muy duros con personas que decidieron vivir para este mundo con pecados que afectaron su testimonio públicamente. ¿Por qué? Porque si no, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Y eso no es lo que Dios quiere de su iglesia. El nombre de Dios no puede ser blasfemado por causa del nombre, por el nombre de Cristo. No puede ser blasfemado por causa de nosotros. Es terrible lo que pasa aquí en Apocalipsis 13. Este ser anticristo va a hacer un discurso blasfemo. Por eso es que es tan gráfico el concepto de que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas cada una de ellas tiene un nombre que blasfemo. ¿Hasta dónde va a llegar el impacto de su blasfemia? Pero eso no es lo más triste de la historia, sinceramente. Lo más triste de la historia no es que este hombre blasfeme el nombre de Dios. Lo más triste de la historia es lo que está a continuación. Eso es lo más triste de la historia. ¿Qué es lo más triste de la historia? Hasta el momento han visto toda la humanidad en este libro Apocalipsis, ha visto a un Dios justo dictando juicio sobre la humanidad. Ha visto a un Dios que ha dado también la posibilidad de salvación a través de enviar a personas a predicar el evangelio. Ha visto un Dios desde los cielos, que se abren los cielos y se canta de la gloria de Dios por seres celestiales. Eso es lo que ha visto la humanidad. Pero mire lo que pasa en este momento. ¿Qué pasó? Representa al dragón, a su poder. Versículo 2. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como que, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí es donde este personaje se identifica como el anticristo. Es muy interesante porque la palabra ahí en el idioma original dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, esa palabra significa sacrificio. Sacrificio. Es la misma palabra que se ha utilizado en Apocalipsis por todo el libro para referirse al sacrificio ¿de quién? De Cristo. Es la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos en la interpretación de la palabra acá? Que este hombre, pues, dirigido por Satanás, pero autorizado todo por Dios y en control de Dios, va a ser herido como una muerte del sacrificado. Y ahí más adelante nos va a decir que es una herida de espada. ¿Recuerdan? A Jesucristo lo que lo traspasaron con una lanza. Es la misma imagen que se hace aquí con esta primera bestia, de que este hombre va a ser herido de muerte como sacrificado, como representando o tratando más bien, como les decía, de imitar el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué pasó con este hombre? Su herida mortal fue sanada. No murió, o si murió, resucitó también. No lo sabemos específicamente en ese contexto, pero claro, imitando el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Por eso es que a este hombre se le determina como ¿qué? El anticristo. Parece Cristo, pero va en contra de Cristo. Eso es lo que nos ayuda a determinar en este contexto eso específicamente. Lo que se le permitió hacer fue tener una herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. ¿Y qué fue el resultado? Y esto es lo más triste de todo este pasaje acá. ¿Cuál fue el resultado después de que él pasó esto con esta persona? ¿Lo hirieron? Muy triste, ¿no? Miren, versículo 3 al final. Y se maravilló toda la tierra en pos de la... Y esa palabra pos significa postrados ante. Postrados ante este ser humano que imita a Satanás. Toda la tierra, bueno, los habitantes de la tierra, aquellos que no tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero, dice que al ver esta señal dirigida por Satanás hacia este personaje, el anticristo, esas personas van a postrarse a los pies del anticristo. Eso es lo más triste de toda la historia. Porque ya hemos visto que después de los juicios de Dios, ¿qué pasaba con el corazón del ser humano? Se endurecía y adoraba a Satanás, adoraba a los ídolos. El corazón del ser humano es muy terrible, muy tremendo.
Su propio corazón es muy complicado. No le puede hacer caso a su corazón. Yo estoy, bueno, Dios me permite estar en un contexto musical y se me quedan muchas canciones, buenas y malas, que están por la calle, que están por las emisoras, que están por ahí, que escucho. El corazón del ser humano es muy complicado y es muy peligroso hacerle caso al corazón. Lo defino el concepto de este mundo, guiado también por Satanás, obviamente, con una canción que tiene la siguiente letra: la conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. Yo sé que algunos se la saben, no la estoy promocionando, solamente estoy viendo la corriente de este mundo y el pensamiento de este mundo. La conciencia me dice no, pero el corazón que me grita que sí, que lo haga. Y las frases que tenemos por todas las redes sociales en este mundo y la televisión es: hazle caso a tu corazón, sigue tu propio yo, sigue tu pensamiento, ámate a ti mismo. El único jefe eres tú, el único a quien debes querer es a ti. Hazle caso a tu corazón. El concepto del corazón es todo lo que gobierna el ser, bíblicamente. ¿Y sabe qué dice Dios? Que el corazón es engañoso más que cualquier cosa. No le puede hacer caso al corazón. Tiene que hacerle caso a la palabra de Dios, a Dios mismo. Y lo que pasa en este momento de la historia de la humanidad es que todos estos seres que están viendo al anticristo, que casi fue muerto, que murió y resucitó y se restauró esa herida que era de muerte, esas personas guiadas tras su corazón se postran ante los pies del anticristo para adorarlo. Es muy triste la escena, pero ahí no queda todo. Aparte, el versículo 4 de que dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, ¿a quién adoraron? A Satanás directamente. Y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, diciendo, ¿qué decían? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La respuesta era fácil. La respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? Dios. Ellos ya vieron a Dios haciendo un montón de cosas. Y lo que me parece increíble de esta escena es que esas personas ya vieron muchas señales y prodigios de Dios hasta este momento, este punto de la gran tribulación. Muchas. Y nunca se ve al corazón de estos seres humanos decir: estoy maravillado con lo que Dios ha hecho. Estoy maravillado, me postro ante tus pies a adorarte, Dios creador del cielo y de la tierra. Pero aparece un personaje que imita, que hace una señal, y que hacen los habitantes de la tierra, se van directo a adorarlo. Terrible el corazón del ser humano, y por eso tiene que tener cuidado con su corazón. Porque usted dice: ¿yo amo a Dios? ¿Sí o no? Uy, parece que aquí no hay muchos que amen a Dios. Bueno, yo sí, yo amo a Dios. ¿Usted quiere honrar y temer a Dios? Amén. Ya se animaron un poquito más. ¿Usted quiere vivir para Dios? Ya la mitad de la congregación. Nosotros no. La conciencia medita. Ya un poquito más. ¿Usted quiere amar a Dios? Pero ¿sabe qué? Muchas veces usted se deja guiar por lo que dice su corazón y terminó haciendo cosas en contra de Dios y postrando a adorarse a usted mismo o a ese ídolo que ha dejado crecer de su corazón. El corazón es muy engañoso y es muy triste que pase eso. Dios tiene el control, y lo que está aquí mostrando en esta sección, el énfasis de esta sección, está en lo que el anticristo puede hacer, pero que todo está controlado por Dios. Usted se podría preguntar: ¿por qué Dios está permitiendo que su nombre sea blasfemado? Dios puede con un rayo destruir a todos, ni siquiera con un rayo, con su propio solo pensamiento podría acabar con todo esto, pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque exactamente es lo que estamos viendo aquí. Dios quiere probar el qué, el corazón. Y de aquí en adelante se va a distinguir muy bien entre aquellos que van a servir a Dios, a amar a Dios,
y los que van a entregarse completamente a una adoración al anticristo. ¿Ha escuchado sobre la marca de la bestia? ¿Ha escuchado sobre ese tema controversial de la marca de la bestia? ¿Sí? No se lo pierda en instantes. Bueno, entonces aquí el énfasis está aquí, el poder, lo que él puede hacer, pero terrible. La humanidad admirando a este ser, postrándose ante este ser. Seguramente está Dios aquí probando el corazón y preguntándoles, bueno, ¿a quién van a seguir? ¿A quién van a creer? ¿A dónde se va a inclinar su corazón? Definitivamente el corazón es tan engañoso. Y creo que por eso es que también Dios dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, cuidado. Cuidado con su corazón, con mi corazón. Cuidado, porque podríamos llegar a inclinarnos ante cosas que no es Dios y el nombre de Dios ser blasfemado por causa de nosotros. El dragón y la bestia controlados por Dios. Todo esto viene en el control de Dios. Dios no hace nada en este punto específico porque Dios está controlando. Y bueno, ahí vamos después a las preguntas. Ya les voy a decir cuál es la pregunta. Pero del versículo 5 al versículo 10, ahora vamos a ver este anticristo. Vamos a seguir viendo lo que hace este anticristo controlado por Dios. Y vamos a ver unas palabras que nos determinan que Dios está en control de todo esto. 5 al 10 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas, y otra vez la palabra, blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, pues eso es 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación, y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar ¿qué? Su nombre, su tabernáculo, y blasfemar y de los que moran ¿en dónde? En el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué hacer? Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y aquí aparece una distinción muy marcada. Los que van a adorar a Satanás y los que están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Muy marcada. Es el contraste que quiere hacer aquí Juan, inspirado por Dios. Aquí se abre directamente se empieza a abrir una brecha. Se va a distinguir entre aquellos que van a seguir a Dios y aquellos que nunca lo van a seguir. Que su corazón se va a inclinar a la adoración a Satanás. Entonces empezamos acá. Dice 1, versículo 5. También, ¿qué dice? Se le dio boca. Y ahí empieza la primera expresión que nos llama la atención. Se le dio. ¿Quién le dio? Sería la pregunta. Que hablaba grandes cosas, blasfemias. 2. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Se le dio y se le dio. Versículo 7 también dice, y se le ¿qué? Permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio, se le permitió. Ahora la pregunta es, ¿quién le dio autoridad? ¿Y quién le permitió hacer estas cosas? Solamente hay dos opciones. Uno, o fue Satanás o fue ¿quién? O fue Dios. O fue Satanás o fue Dios el que le dio esta autoridad. Ya vemos que Satanás le traspasó la autoridad, su autoridad para que lo representara a él. Pero hay algo que nos llama la atención y la expresión, ¿por cuánto tiempo se le dio la autoridad de hacer esto? 42 meses. ¿Quién es el único que controla todos los tiempos y toda la historia que nos ha mostrado hasta ahora? Es Dios. Por eso es que podríamos definir y concluir que quien le da la autoridad para hacer todas estas cosas a este personaje, ¿quién es? Es Dios. Y otra vez viene la pregunta, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios mismo? Miren, Dios mismo está controlando al anticristo. No fue como que Dios cerró los ojos y dijo, se me vino este, y ahora este a dónde apareció, y ahora qué vamos a hacer. No. Dios le da autoridad, Dios le permite hacer cosas. ¿Por qué?
porque Dios todo lo tiene bajo control. Usted puede confiar y yo podemos confiar en este Dios, porque este Dios no se le escapa nada. Miren lo que dice, vencer a Dios. Si ustedes son la iglesia de las iglesias de Asia Menor, si ustedes son las iglesias de Asia Menor, están siendo perseguidas, matan a su pastor y lo llevan a la cárcel, que es Juan el que está escribiendo esto desde la cárcel en la isla de Patmos. Escuchan que esta familia de la iglesia vinieron, entraron a su casa, se la llevaron y la mataron. ¿Usted diría, está ganando Dios o está ganando Satanás? Yo diría, está ganando Satanás. Ahora viene este pasaje y están leyendo esto y usted diría, ¿está ganando Dios o está ganando Satanás? Digamos que humanamente pensándolo, diríamos, está ganando Satanás. Mire lo que dice. Abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra quién? Contra Dios. Blasfemar su nombre, blasfemar su tabernáculo. Hasta blasfemar de los que moran en ¿dónde? En el cielo. Otra cosa más, lo veíamos ampliamente en el capítulo anterior, se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y vencerlos. Esto es segunda mitad de la tribulación. ¿Recuerdan a quién va a perseguir Satanás? Va a perseguir a los judíos, pero al no poder matar judíos porque Dios los protege, ¿contra quién va a ir? Contra todos aquellos que han sido salvos por el testimonio de los judíos. Esto es ese momento. Ese momento es en el que Satanás va contra los que son creyentes no judíos. Pero ¿qué es la palabra que nos llama la atención ahí? Se le permite que los venza. O sea que muchos cristianos de ese momento van a ¿qué? Van a morir. ¿Y cómo van a morir? Van a morir de formas terribles, porque el libro de Apocalipsis ya nos dijo, decapitados por causa del nombre del Señor. Les van a quitar la cabeza a muchos cristianos en ese momento. Le van a decir, usted es cristiano, ¿cierto? Y el cristiano va a tener que decir, sí, yo soy cristiano. ¡Prrr! Lo mataron. Un tiro, una espada, le cortaron la cabeza. Tremendo los cristianos. Pero, ¿qué pasa con el cristiano que muere ahí? Inmediatamente va ¿a dónde? A la presencia de Dios. Entonces, ¿quién es vencedor? ¿Satanás es vencedor? Dios siempre es vencedor, porque quita ese sufrimiento de esa persona aquí en la tierra en ese momento tan difícil. ¿Y a dónde lo lleva? A su presencia, a vivir la gloria eterna del Señor. ¿Quién es vencedor? Aunque parece que en algunos momentos Dios no tiene el control, Dios siempre tiene todo bajo control. Confíe en Él. Se le permitió y también se le dio, versículo 7, autoridad sobre toda lengua, tribu y nación. Sobre toda lengua, tribu y nación. Se va a descargar esto. Sobre toda lengua, tribu y nación. Dice el versículo 8, y la adoraron otra vez todos los reyes de la tierra, todos los moradores de la tierra, perdón, cuyos nombres no estaban escritos. ¿En dónde? En el libro de la vida del Cordero. Y aquí hay una expresión, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Eso nos llama la atención, ¿no? ¿Cuándo fue inmolado? ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? Pues en el año 33 después de Cristo, ¿cierto? Fue inmolado, sacrificado. Pero realmente lo que está diciendo esta expresión nos está hablando del control de Dios. ¿Desde cuándo estaba estipulado que el Cordero iba a morir en representación de los seres humanos? Desde antes de la fundación del mundo, dice. Es muy interesante eso, ¿no? Porque es lo que vemos en el libro de Génesis. El ser humano peca, come la fruta, muere espiritualmente y inmediatamente viene ¿qué? La promesa de que va a haber un ¿qué? Un vencedor. Que va a venir a la serpiente. O sea, en ese contexto y en lo que estamos viendo del control de Dios, todo lo tenía estipulado. Hasta su mismo plan de salvación estaba ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene todo bajo control. Y ahí es donde nos ayuda esta expresión a entenderla. Si alguno tiene oído, oiga.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Más o menos lo que está diciendo esta expresión es, lo que está escrito, escrito está. Lo que Dios ha establecido, está establecido. Personas en el libro de la vida del Cordero, personas en el libro de la vida del Cordero. El plan de salvación establecido desde el principio, establecido desde el principio. Y dice esa expresión muy importante ahí al final. Dice, aquí está la paciencia y la fe de ¿quiénes? De los santos. ¿Por qué está la paciencia y la fe de los santos? En pensar que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque ahí está la paciencia y la fe de los santos. Porque los creyentes deben confiar en que Dios tiene todo bajo control. ¿Qué pasa cuando se nos salen de control las cosas? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos cuando se nos sale de control las cosas? Cuando no podemos controlar algo, ¿cómo nos ponemos? Uno empieza ¿a qué? A ponerse nervioso, ¿no? Y empieza a hacer cosas acá, y empieza a hacer cosas allá, y hagamos, y hagamos, y hagamos. ¿Eso es paciencia? No, ¿eso es qué? Desesperación, perdió el control. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El creyente tiene que confiar en que Dios tiene todo bajo control y tiene que tener paciencia, esperar en que Dios tiene todo bajo de control. Sí, Señor. Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Tienen que confiar y esperar en que Dios tiene todo bajo control. Mejor dicho, haga lo que pueda hacer, hasta donde Dios le permita hacer. Y de ahí para allá, ¿qué tiene que hacer? Descansar y confiar en que Dios tiene todo bajo control. No significa relajarse, significa haga lo que usted puede hacer. De pronto, después de un punto con una persona es, Señor, oro y lo entrego en tus manos, obra tú. Yo ya hice todo lo que a mi alcance estaba. La dejo ahí o lo dejo ahí en tus manos. Obra tú y miremos las maravillas que Dios hace. Y después uno dice, Dios lo hace mejor. Dios lo hace mejor que yo. Es una prueba también hacia el orgullo que muchas veces tenemos. Entonces ahí está el énfasis. ¿Quién está ganando? Está ganando Dios, aunque pareciera que ganará Satanás. Dios siempre va a mostrar la victoria. Así sea sobre todas las cosas, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre... Y vamos al versículo 11 al versículo 18 para terminar la sección. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al versículo 18 dice lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego
del cielo, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido en presencia de la bestia, mandando a los moradores imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay que sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Y su número es cuál? 666. Hoy tantas cosas se han dicho de ese número 666, pero no se lo pierdan, en 3 segundos vamos a ir. Lo primero que aparece aquí es otro personaje y sus características. Bueno, otra bestia y 2 cuernos semejantes a las de un ¿qué? ¿Sí lo leyeron? ¿Están conmigo o ya los perdí? ¿Ya los perdí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Despiértese un poquito ahí, sacúdase, pégale el codazo al del lado y diga, todavía no es hora de dormir. Dígale ahí. Jonathan, pégale ahí a Carol, dígale, Carol, todavía no es hora de dormir. Todavía no es, aunque Carol no está durmiendo. ¿Listo? ¿Ya se sacudieron? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes a los de un, pero hablaba como ¿qué? Ahí está, ¿no? Parece cordero. Parece que dice cosas del cordero, porque el cordero solamente nos viene a la mente en todo el contexto de Apocalipsis. ¿A quién? A Cristo. Parece que dice cosas de cordero. Puede ser que cita la Biblia. Puede ser que cita la palabra, se la sabe de memoria, puede ser. Pero habla como ¿qué? Entonces es muy fácil identificarlo. Este hombre parece bueno, pero directamente su mensaje es un mensaje satánico. ¿Viene directamente de quién? De Satanás. Parece, pero no es. Falso profeta. Falso profeta. ¿Y qué es lo que va a hacer este falso profeta? Lo que el falso profeta va a hacer es dirigir toda la adoración ¿a quién? Al anticristo, que viene dirigido por Satanás. Y mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí, personaje. Se le dio toda la autoridad de la primera bestia, dice el versículo 12. Su misión, versículo 12, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Y cómo es que ese hombre muestra autoridad? Ese hombre muestra autoridad a través de hacer grandes ¿qué? Señales. Señales como ¿qué? Dice, versículo 13, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Usted imagínese eso, ¿no? Imagínese que usted un día está ahí parado viendo la televisión y empiezan a decir, hay un personaje que apareció aquí en Jerusalén, no sé, en Jerusalén, y miren lo que pudo hacer este hombre captado por las cámaras. El hombre dice, descienda fuego del cielo y ¡prum! Desciende fuego del cielo. ¿Qué haría usted? ¿Se maravillaría o no? Por supuesto que sí. Imagínese si alguien aquí afuera hace descender del fuego del cielo, ¿qué haría? Uy, por lo menos llamaría la atención. Nuestros ojos y todo quedaría alerta. Esas señales Dios las permite para también probar el corazón. Hace grandes señales. Engaña con las señales que se le ha permitido hacer. Aquí encontramos un trabajo de respaldar la mentira del anticristo y de Satanás, como para darle más fuerza, para hacerlo más creíble, terrible. Esa trinidad satánica está cumpliendo su objetivo y su función. Quieren darle la adoración a Satanás. Quieren darle la adoración a Satanás. Y ahora este personaje
de espada y vivió. O sea, ¿a qué se les viene a la mente este pasaje? Hay un pasaje bíblico que se viene a la mente, ¿no? Nabucodonosor. Nabucodonosor se enorgulleció tanto que dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer una imagen de mí mismo y voy a hacer que todas las personas de la tierra adoren mi imagen. Y el que no la adore, ¿qué va a pasar? Va a ser echado a un horno de fuego. ¿Sí se acuerdan de eso? Esta es la misma imagen. Se hace una imagen de ese anticristo y la adoración tiene que venir a él. Pero también tremendo lo que se le permite hacer, ¿no? ¿Qué es lo que dice que se le permite hacer al falso profeta? Dice, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen. Y para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorase. O sea, ¿quién mandó matar a todo el que no la adorase? La imagen. La imagen le dieron, se le infundió aliento de vida y ahora la imagen manda a matar. ¿Y quiénes son los que van a morir ahí? Todos los creyentes que están ahí van a morir porque ellos van a decir, yo no adoro a la imagen. ¿Y qué más pasó? Va a haber una distinción definitiva. Aquí no solamente hay un control político, no solamente hay un control religioso, sino que ahora también va a haber un control, ¿qué? Económico. Va a haber aquí un control económico. ¿Qué dice acá? Versículo 16. Hacía que a todos, pequeños, grandes, libres, les pusiese una marca en la mano derecha o en dónde, o en la frente. Y esto también es una imitación. ¿A quienes ya se las había puesto una marca anteriormente en el libro de Apocalipsis? A los 144,000 judíos que iban a llevar el evangelio. ¿Quién les puso esa marca? Dios. Una imitación. Dios marcó a sus escogidos, entonces ahora yo voy a marcar a todos los que me van a seguir a mí, dice Satanás. Se les pone una marca en la mano derecha o en la frente y el control económico, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué va a estar marcado en su frente o en su mano? El nombre de la bestia, en primer lugar. Y en segundo lugar, o el número de su nombre. Dice ahí, ¿cierto? Entonces va a estar marcado el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el número de su nombre? 660. Bueno, viene la polémica, ¿no? Todos una marca en la mano o en la frente. Pero lo primero que vemos, ninguno puede comprar ni vender sino solo el que tiene la marca en la mano. Eso es una presión bien grande. Es una presión no poder comprar comida y no tener que comer. Eso es una presión gigante. Creo yo que uno puede casi hacer cualquier cosa si está en un momento de mucha necesidad. ¿Sí o no? Alguna vez escuché de un naufragio, en una película de un naufragio, ellos en el momento dijeron, se murió uno. Lo iban a echar al mar y él dijo, no eches al mar lo que nos puede ayudar a vivir. ¿Cómo así? ¿Sabe qué hicieron? Abrieron las partes más blandas. Creo que lo que abrieron ahí fue esta parte de acá, sacaron el corazón y se comieron el corazón de ese que había muerto. Uy, pero terrible. ¿Sabe qué? No sé, pero si usted estuviera en una situación así, ¿podría llegar a hacerlo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque Dios ha dado en nosotros una convicción de sobrevivir, de vivir. Y yo creo que uno podría hacer cualquier cosa si está en un momento de mucha angustia, de mucha angustia. Ahora usted imagínese que usted es el creyente cristiano en la tribulación, sabe que lo están persiguiendo, pero por lo menos puede comprar algo y comer. Pero en ese momento dicen, el que no se ponga el nombre de la bestia en la mano no puede comprar nada, no puede ir al supermercado, no puede ir a ninguna tiendita,
la tiendita, como en el coronavirus, ¿no? No pueden vender nada. La tienda que venda va a ser multada porque se contagian todos. Eso más o menos va a ser lo que va a pasar en ese momento. Imagínese usted el creyente en ese momento de la historia, no puede comprar nada. Tiene a su hijo ahí, está aguantando hambre. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos van a morir, pero también ya vimos algo. Dios va a sustentar al pueblo de Israel a través de las otras naciones. Y Dios va a permitir que alguien le dé comida. Va a permitir que alguien, o hasta que los encuentren y los maten. Pero van a ir a la presencia del Señor. Ahora hablemos un poquito de la marca de la bestia. De esto se han dicho tantas cosas. Por ejemplo, en algún momento se dijo que la marca de la bestia era el código de barras. ¿Recuerdan cuando esa noticia salió? La marca de la bestia es el código de barras, entonces cuente el código de barras y cuidado con el código de barras y las transacciones, porque esa es la marca de la bestia. Bueno, tantas cosas se han dicho. En segundo lugar, que un microchip que estaba siendo implantado en las personas era la marca de la bestia. Ese chip, ¿dónde se ponía? En la mano derecha, en la mano derecha, o en el hombro derecho. Es más, yo escuché una noticia, y eso fue hace como 10 años, 11 años. Escuché una noticia que personas multimillonarias, para rastrearlas en caso de que las secuestraran, les estaban implantando un chip para que pudieran localizarlos en cualquier lugar del mundo donde los secuestraran. Pero esa no es la marca de la bestia. Otra que dijeron, la vacuna contra el COVID, esa fue la más reciente. La vacuna contra el coronavirus era la marca de la bestia. ¿Cuántos son vacunados contra el COVID? Tiene la marca del... ¿Cuántos son vacunados contra el COVID? Esa era la marca de la bestia y no se lo... Salieron noticias, ¿no? De cristianos, no se pongan la vacuna porque es que esa es la marca de la bestia y el que se ponga Bueno, tantas cosas. Tantas cosas se han dicho de ese 666. ¿Saben qué? Mi cédula de ciudadanía fue expedida el 6 de junio del 2006. 666. Han hecho tantas especulaciones con la numerología que no tiene que, como ahí dice que cuente el nombre y hay cierto sistema de contar las letras, que la letra se le asigna un número, y contaron 666 y ¿sabe a quién dio? A Nerón. A Nerón, que fue un comandante muy terrible. Pero así lo han hecho con un montón y han dado 666, un montón de personajes. Les cuento una historia cuando era el año del 96, muchos de ustedes no estaban. ¿Dónde estaban en el 96? Póngase a pensar. Hace tantos años, dice Lorena, estaba en el vientre de mi mamá. Cuando fue el 96 yo estaba en el colegio y en el colegio también se especulaban tantas cosas. Yo era un niñito, tenía 8 años, tenía yo. Y me acuerdo que cuando dijeron en el 96, el 6 de junio del 96, va a aparecer Satanás. Tenga cuidado. Y yo estaba ahí como niño y ni se le ocurra abrirle a nadie a las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde va a venir el anticristo y se lo va a llevar. Ay, imagínese uno de niño. Me acuerdo que mis papás no estaban, por alguna razón, no sé, estábamos solos con mi hermana en la casa, no sé, es lo que tengo en mi mente. Y me acuerdo que con eso, y fue tan impactante en mi vida que ahí se quedó en el recuerdo. Porque me acuerdo que a las 6 de la tarde alguien golpeó la puerta. Y a las 6 de la tarde alguien golpeó la puerta y yo, ¡no! Vinieron por mí, el anticristo. Tantas cosas se han dicho de esto del 666. Seguramente ustedes tendrán un montón de historias, pero lo que nos dice el texto aquí, en primer lugar, es que esta marca de la bestia es una marca y una muestra de lealtad al anticristo. Ustedes recuerdan que vimos algo sobre las marcas que se ponían. La marca significaba 3 cosas. Ahorita me acuerdo que les dije. 1, pertenencia. 2, lealtad. Y 3, adoración. Por eso es que los tatuajes cuando se hacían en la antigüedad y marcaban a un esclavo, ese tatuaje, ¿qué significaba? Pertenencia, lealtad y adoración.
Lo veíamos ahí cuando vimos lo de los 144.000 sellados. Nosotros tenemos una marca. La Biblia dice que nosotros fuimos marcados o sellados por el Espíritu Santo. Y entonces significa que nosotros también pertenecemos a Cristo, somos leales a Él y le rendimos nuestra adoración a Él. Esta marca de la bestia son personas que se la van a poner voluntariamente. Voluntariamente, porque ellos van a saber que esa marca, ¿qué significa? Pertenencia, lealtad y adoración. La marca de la bestia no va a venir como un accidente. La marca de la bestia no es que se puso la vacuna, no puede ser, se marcó con la marca de la... No. Personas como en el COVID y en la vacuna contra el COVID van a hacer fila voluntariamente para marcarse con la marca de la bestia. Ellos van a ir allá, van a decir en un momento, en el Movistar Arena están poniendo la marca de la bestia. El que quiera adorar la imagen, entonces tiene que ir. Si no va, no puede comprar ni vender y van a matarlo. Yo voy, van a decir algo. Y van a hacer fila allá, voluntariamente. Póngame la marca de la bestia. Aquí está su carnet, marcado con la marca de la bestia, le van a decir. Es voluntario, es voluntario. Entonces, no es algo escondido. Miren lo que dice la expresión Juan, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. ¿Qué significa? Que para ese momento eso va a ser muy reconocido. En este momento nosotros no sabemos qué es, ni cómo va a ser, porque no estamos viviendo ese momento. Pero en el momento que eso pase, eso va a ser muy reconocido. Ellos van a saber qué es. Ah, ya, tengo entendimiento, listo, ya entendí. Eso va a ser, no sabemos, nosotros no sabemos. El que tiene entendimiento, ¿qué dice? Cuenta el número de la bestia. Pues ese es el número de hombre. ¿Qué significa que es número de hombre? Que ese número no es un número escondido, no es un número por allá, jeroglíficos, no es un número por allá que hay, puede ser, no, es un número común y corriente a todos los hombres. ¿Qué significa eso? En ese momento ellos lo van a reconocer y van a saber específicamente qué es. Pues es número de hombre, ¿y su número cuál es? 660. Entonces, para dejarlo claro, para que usted de pronto no vaya a caer en las trampas de las redes sociales. Si usted se marcó con la vacuna o si usted se puso la vacuna, ya tiene la marca de la bestia. No, porque eso no va a ser algo accidental, va a ser algo voluntario que las personas van a ir a ponerse allá y lo van a reconocer cuando el momento llegue. Van a saber, eso es y eso es.